Bueno, pues este video está creado para explicar lo que se vio durante la unidad número 3 de la clase de legislación. Aquí pues abordaremos los temas y subtemas que se fueron desarrollando dentro de las clases. Y pues para empezar tenemos el tema principal que vendría siendo el derecho de autor y pues continuaremos con lo que viene siendo su definición, que nos dice que es la facultad exclusiva que tiene el creador intelectual para explotar temporalmente por sí o por terceros a las obras de su autoría, que pues vendrían siendo las facultades de orden patrimonial, y en la de ser reconocido siempre como autor de tales obras, pues vendrían siendo las facultades de orden moral, con todas las prerrogativas inherentes de dicho reconocimiento. Por otra parte, pues dentro de los derechos de autor existen dos bienes, que el primero pues tenemos que es el intelectual, que son todas aquellas obras que pudieran ser como las novelas, la música, los poemas, los cuentos y todo ese tipo de obras. Y por otro lado pues están los bienes físicos, que como su nombre nos dice pues es todo aquello que se puede tocar, todo aquello tangible que se puede sostener. Podría ser desde un producto simple hasta un carro o una casa. Y pues ambos bienes, como físicos e intelectuales, tienen un dueño y pues esto se debe de respetar. Dentro del derecho de autor se reconoce también lo que viene siendo el coautor, que nos dice que es cuando dos o más personas se unen para crear pues una obra. Hay que resaltar también que el derecho de autor sobre su obra dura toda la vida, incluso 50 años después de su muerte. En algunos casos son muy pocos, pero pues ahí están, que viene siendo que en algunos países pues puede durar incluso hasta 70 años. Una vez pasado ese tiempo, pues la obra pasa a dominio público, puede ser reproducida ya, pues ahora sí que por cualquier persona o institución. También se vio dentro de la unidad las clases de derechos de autor, que tenemos aquí lo que vienen siendo los derechos patrimoniales, que son aquellos que se permiten de manera exclusiva la explotación de tales obras hasta un plazo contado a partir de la muerte del último de los autores. Posteriormente pues pasa a formar parte de dominio público, pudiendo ser reproducida por cualquier persona, organización o pues ahora sí que por cualquiera. También están los derechos morales, que es, al hablar sobre el derecho moral se entiende como la conciencia del ser humano y el respeto a su ser. Se hace referencia a que el autor de una obra pues es el único primigenio y perpetuo titular. Otro pues vendrían siendo los derechos conexos a los titulares de las obras derivadas, quien también se identifica como titulares de los derechos conexos son intérpretes o ejecutantes, los editoriales de los libros, los productores de fonogramas y videogramas, así como los organismos de radiofusión. Para esto hay que tener bien protegidos los derechos de autor para cualquier circunstancia, poder pues defenderlos de la mejor manera posible. La protección de los derechos de autor abarca únicamente la, la expresión de un contenido, pero pues no las ideas. Para su nacimiento no necesita de ninguna formabilidad, pues no requiere de inscripciones en un registro o de depósito de copias. Los derechos de autor nacen ahora sí que con la creación del autor. Son objetos de protección de las obras originales del campo artístico, literario y científico, cualquiera sea su forma de expresión, sea soporte o medio. Pues entre otras que vendrían siendo como los libros, folletos y otros escritos, las obras dramáticas o dramático musicales, las obras coreográficas y las pantominas, como podrían ser también las composiciones musicales con o sin letra, obras musicales y otras grabaciones sonoras, obras cinematográficas y otras grabaciones audiovisuales, obras de dibujo podrían ser como
pintura, arquitectura, escultura, grabado, litografía, obras fotográficas, ilustraciones. También aquí pues podrían ser como mapas, planos, croquis y obras plásticas, perdón, relativas a la geografía o a la tipografía, o a la arquitectura o ciencia. Programas informáticos y páginas web, y pues lo que vienen siendo las entrevistas. Por otra parte, pues existen la reserva de derechos, que es la facultad de usar y explotar en forma exclusiva títulos, nombres denominacionales, características físicas, psicológicas distintivas o características de operación originales aplicadas. Los objetos, perdón, que pueden ser de protección de reserva, pues son las publicaciones periódicas que vendrían siendo editadas en partes sucesivas am, con variedad de contenido y que pretenden continuarse indefinidamente a través de una numeración o por periodos de tiempo regular. También están lo que son las difusiones periódicas, que son las emitidas a partes sucesivas con variedad de contenido y susceptibles de transmitirse, por ejemplo, programas de radio o programas de televisión. También están los personajes humanos de caracterización o físicos o simbólicos. Están también personas o grupos dedicados a actividades artísticas. Y por último están las promociones publicitarias. La protección de una reserva tiene la vigencia del certificado de la reserva de derechos otorgados a títulos de publicaciones o difusiones periódicas, pues será de un año contado a partir de la fecha de su expedición. La vigencia del certificado de la reserva de derechos será de 5 años, contados a partir de la fecha de su expedición, cuando se otorgue a pues nombres y características físicas y psicológicas distintivas del personaje, tanto humanos o de caracterización como ficticios o simbólicos. Por otro, pues están los nombres o denominaciones de personas o grupos dedicados a actividades artísticas. Y por último están las denominaciones y características de operaciones originales de promociones publicitarias. Ya pues en caso de estas reservas de derechos, la ley autoral brinda exclusividad y protección, como ya se mencionó, durante 5 años, los cuales son renovables por periodos iguales, a manera indefinida, siempre y cuando se demuestre el uso de dicho nombre y características físicas y psicológicas de manera pues fehaciente, independientemente del área en el que sea pues utilizado.